Hola, hola, bienvenidos a Mundo PC La Borda. Quédate con nosotros porque en este vídeo te voy a enseñar algo que te va a salvar la vida digital. Te voy a enseñar cómo clonar tu disco duro de tu computadora a otro disco duro más moderno. Por ejemplo, tienes un disco duro HDD y quieres clonarlo para un disco duro sólido. Entonces yo te voy a decir cómo lo vas a poder hacer. ¿Cómo vas a poder hacerlo? Muy fácil. ¿Cómo vas a poder clonar? Con un programa gratuito y con el cual no vas a tener ningún problema. No necesitas ser un especialista para esto. Tú mismo te puedes clonar tu disco y eso sí, tendrás que quitar el disco y meterlo en tu PC o en tu computadora o en tu laptop. Te enseñaremos también cómo hacerlo. Te enseñaremos cómo elegir destino, origen y cómo clonar tus discos y las diferentes formas de clonación que tienes, porque tendrás varias opciones: clonar todo el sistema, clonar todo el disco duro y absolutamente de esta manera solamente tendrás que cambiar un disco por otro y vas a tener absolutamente una copia exacta de tu disco y te va a arrancar sin tener que hacer nada, algo que es súper sencillo y súper fácil si tu sistema operativo no te va mal y quieres cambiar a un disco duro más potente como un disco duro sólido. Vamos allá, pero antes 5 segunditos de vídeo. Dentro vídeo. Ya estamos aquí en Mundo PC La Borda. El programa que vamos a ver se llama AOMI y con el cual vamos a poder clonar un disco completo sin ningún problema. Fijaros, tipos de disco. Este disco es un disco sólido, pero por USB. Aquí lo estáis viendo, por USB. Bien, este disco lo podemos clonar. Sí que lo podríamos clonar. Pero al clonarlo, daros cuenta de que este no es para PC, porque no tiene el bus de PC. Es un disco sólido, pero no de PC. Pero para hacer la prueba me serviría. Pero yo tendría aquí absolutamente todo lo que tengo en Windows, si lo tengo, pero no es el disco apropiado. ¿Qué tenéis que buscar para clonar? Tenéis que tener el cable adecuado y el conector adecuado de vuestro PC. Por ejemplo, si fijáis aquí, este sería el disco duro, esto de aquí, fijaros aquí como lo veis, y este sería el cable. Este cable viene costando 7 euritos y mediante esto clonaríais vuestro disco duro y ya simplemente tendríais que abrir el portátil y cambiar ese disco duro. Aquí veis el tipo de conexión que tiene y por USB. Y así lo clonaríais. Aquí estáis viendo el cable, que esto iría a la PC y esto, fijaros que iría al disco duro. O bien el HDD, que es el mecánico, o el sólido. Y si vais a crear un sólido, yo por ejemplo tengo aquí un disco mecánico y aquí estáis viendo las conexiones que serían estas de aquí. Que os estoy enseñando aquí serían estas conexiones de aquí. Por lo tanto, este cable, fijaros cómo se llama, cable SATA adaptador, lo podéis comprar en Amazon o en AliExpress o donde queráis. Y ya os serviría para clonar este disco. ¿Qué vais a poder hacer con esta versión gratuita que os traigo? Vais a poder hacer lo siguiente. Vais a poder clonar el disco. Podéis clonar sector a sector todo el disco, todas las particiones. Ideal para duplicarlo entero. Pero ¿qué pasa? Te duplica las particiones. Si tienes hechas particiones o tienes todo en un disco duro, si tienes particiones como C, D, podrás clonar todo, incluso te clona y te hace las particiones en el otro disco duro. Entonces, ¿qué pasa? Que el disco de destino, el origen es el que tienes en el PC y el destino al que tú vas a clonar conectándolo por USB. El de destino tiene que ser por lo menos del mismo tamaño o mayor. No puede ser menor para usar la versión gratuita y clonarías absolutamente todo. Si solamente tienes un sistema como yo, pues solamente tendrías que clonar C y sería en clonar disco. Todo eso lo veremos ahora, pero vámonos a ir ahora al programa. Fijaros, el programa vais a tener aquí abajo en la descripción del vídeo
para que vayáis y os lo descarguéis a partir de aquí. Fijaros que aunque nos pone aquí, si queréis también podéis comprar la versión profesional por $40. Pero con esa podéis hacer más cosas. Por ejemplo, podéis clonar el sistema, que solo clona la partición de Windows para el arranque necesario, ideal para migrar de un disco HDD a SSD sin copiar las demás particiones y archivos grandes. Por ejemplo, tienes en C con Windows y D con archivos. Clona solamente el sistema C y las particiones de arranque. También podrías clonar particiones. Solo clona una partición específica. Imagínate que tienes particiones hechas de E y quieres clonar una para llevarla a otro disco, bien sea un disco de este tipo que lo vas a usar, o bien sea un tipo que lo vas a usar por USB para datos, o bien sea uno de estos que lo vas a conectar al PC con el cable que necesitas. Eso sí, para clonar necesitas el cable. Date cuenta de que este es un HDD y el moderno es SSD, que es el que te recomiendo, de mayor velocidad, que te lo compres, y SSD para cambiarlo en tu disco duro. Entonces, con todo eso vamos a ir a la página. Fijaros, migra el sistema operativo de un HD a un disco duro sólido sin reinstalar Windows. Clonar un disco completo para actualizar la capacidad del disco duro. O clonar una configuración perfecta. Hago una copia de seguridad de datos importantes en caso de una falla del equipo o ciberataque. Podéis descargar aquí, pero fijaros, características y capacidades principales de AOMI Cloner. Clonación del sistema. Transfiera su sistema operativo, archivos, aplicaciones, configuración de arranque a una nueva unidad mediante un software de clonación sin necesidad de reinstalar Windows. Mantenga su configuración actual copiando solo los datos esenciales. Clonación de disco. Fijaros que esta sería la que podremos hacer nosotros gratuitamente. Clonaríamos, fijaros que es muy buena la gratuita. Clonaríamos discos completos, lo que facilita la transferencia de datos a nuevas unidades. La actualización a disco duro sólido SSD, la realización de copias de seguridad o datos mediante copias exactas. Luego tendríamos la versión de pago, clonación de partición, realice copia de seguridad y transfiera de manera efectiva particiones de datos seleccionados. Y que te clonaría exactamente esa partición para que la guardes. Editar particiones. Personalice fácilmente la partición de destino durante la clonación ajustando las letras de la unidad. Alineación SSD. Mantenga la alineación 4K óptima de los discos duros sólidos durante la clonación para mejorar el rendimiento. O sea, esto es una opción que trae el programa con la cual conseguiríais mejorar el rendimiento. Y tenéis una opción que se llama clon de WinPE, que es clonar discos o particiones sin necesidad de que el sistema operativo se ejecute, lo que garantiza una migración fluida y una recuperación de datos, incluso si el sistema no se inicia. Esto prácticamente es para si tu Windows te da fallos, para tener como un disco duro de arranque. Fijaros, diversos escenarios. Si cambias el HD por un disco duro sólido SSD, puedes reducir los tiempos de arranque hasta 3 veces, sin necesidad de reinstalar. Clonar sistema te permite migrar todo el sistema operativo a un nuevo HDD, sin pérdida de datos. Reemplazar discos defectuosos. También si tu disco duro está dándote fallos, calentamiento, saltos, pantallas azules, o también hay herramientas para comprobar si tu disco duro está malo. Herramienta con ScanDisk, con la herramienta si te dice que tu disco duro ya tiene un fallo. Y también hay herramientas, si quieres saber algo más, si quieres comprobar tu disco duro, déjamelo aquí para dejarte un enlace con un vídeo para que compruebes tu disco duro. Copia de seguridad y recuperación. Crea un clon completo como respaldo instantáneos ante fallas de hardware, eliminación o ransomware, tanto para individuos como para empresas. Bien. Migrar a unidades más pequeñas. Fijaros, de una grande a una pequeña.
¿Se puede clonar un disco duro más grande a un disco duro sólido más pequeño? Sí, se puede clonar de un disco duro más grande a uno más pequeño, con el software de clonación de discos siempre que quepan los datos utilizados. Bueno, aquí no va diciendo, pero sí que se puede hacer en uno más pequeño. No os recomiendo que lo hagáis con la versión gratuita, sino porque la versión gratuita os va a coger todo. Que lo podéis hacer, sí que lo podréis hacer mientras os quepa todo, pero daros cuenta de que tenéis que trabajar siempre con un máximo de un 40%. Podéis clonar podéis tener un 70% de disco duro lleno, sí, pero no es lo normal. Lo mejor es que sea un 40% para que haya libertad de comunicación. Configuración de varias computadoras, pruebas y desarrollos. Fijaros, posibles interfaces. Vamos a ir a descarga gratuita. Vaya, yo tengo este programa para descargar. Le voy a dar en abrir carpeta. Bien, pues nos pondremos encima del programa AOMI Cloner y lo vamos a ejecutar como administrador. Clic derecho, botón derecho, ejecutar como administrador y vamos a darle a ejecutar como administrador. Y vamos a proceder. Fijaros como aquí tenéis el cable que necesitáis por si vais a clonar vuestro disco duro de uno de estos. Este es un HDD, pero sería un disco duro como estos, con este bus de aquí, pero con disco duro de SSD sólido, para que os vaya más rápido. Bien, vamos a elegir un idioma, español, y vamos a darle a instalar. Fijaros, aceptamos el acuerdo y le damos en instalar. Bien, en principio os lleva a esta página, pero nada, no tenéis que hacer nada en esa página. Y ahora le dais a disfruta. Podéis uniros al programa de mejora de experiencia del usuario o no. Vamos a darle en disfruta ahora y bueno, vamos a meter nuestro disco, bien sea este con nuestro cable, si hemos comprado el cable, y si lo vamos a clonar para nuestro PC. También podemos hacer una clonación de datos o de lo que sea en este otro tipo de discos duros. Este es un disco duro sólido de alta velocidad que vale para los golpes también y va por USB, aquí el USB-C que es el finito y por otro lado el USB normal, que me parece que es el USB-A, si no lo estoy diciendo al revés, porque a veces me confundo con eso. Fijaros, aquí tenéis clonar tu disco, herramientas, tenéis que tener, fijaros que tenéis que tener metido vuestro disco duro. Fijaros que yo tengo aquí el disco duro sólido SSD y si vais a propiedades, fijaros que tiene espacio usado 1 giga y tiene libre 1,8 terabytes. ¿Que queréis formatear esto antes? Sí, lo podéis formatear. Vais a venir aquí y le dais en formatear. Y ahora aquí, ¿cuál elegimos para formatear? Yo recomiendo que pongáis NTS. Ahora bien, SFAT según para lo que vayáis a usar. El SFAT es más compatible para, por ejemplo, ponerlo en un reproductor DVD, pero el NTFS tenéis todos los permisos. Entonces, pues, no lo sé, yo lo podía clonar con SFAT, sí. ¿Lo puedo clonar con el FTS? Sí, también. Es bastante bueno FTS. Vamos a clonarlo con FTS. Vamos a dejarle el mismo nombre, Xtreme, y vamos a darle iniciar. Y lo que vamos a hacer es formatear este disco duro. Ahí debería estar iniciando ya. Nos dice la advertencia de que se borrará todo y le damos a Enter. Aquí habíamos dejado esto. Fijaros, formato completado. Le damos en cerrar y lo abrimos. Y ahora vamos a propiedades, botón derecho propiedades y fijaros. Ahora está usando solo 162 megabytes y 1,8 terabytes. Esto es bueno que lo hagáis, lo de formatear, para que uséis. Fijaros que yo he usado aquí el NFTS. Si queréis saber, vais aquí a herramientas de partición, crear y formatear particiones del disco y aquí podéis también ver todos los discos que tengáis. Fijaros como aquí me dice que tengo NFTS y este NFTS. Yo que os recomiendo
En realidad hay muchos discos que ya vienen con SFAT, pero yo lo podría hacer si es para el ordenador, os recomendaría que lo haríais en NFTs. Y fijaros como aquí todo esto es de un disco y esto es de este disco. Y desde aquí también podríamos incluso reducir el volumen del disco y hacer más particiones desde esa parte de ahí. Pero vamos a lo que necesitamos. Ahora ya vamos a ir a clonar y fijaros, aquí ¿qué haríamos? Clonar sistema. Clonar sistema. Clona solo la partición de Windows y necesarias para que arranque en otro disco. Ideal para migrar de un disco duro mecánico a un disco duro sólido, sin copiar otras particiones de datos grandes. Vosotros la que podéis hacer es esta, clonar el disco. Yo, aunque tuviese la versión gratuita, me serviría, porque yo le daría a clonar el disco y clonaría absolutamente todo. En mi caso solo C, pero si tenéis dos particiones os clonaría C y D. Vuestro disco de destino tiene que ser tan grande como el disco de origen. Y clonar una partición, si tenéis más de una partición, yo solo tengo una, pues podéis clonar esa partición específica. Y dicho esto, fijaros aquí partición, aquí clonar el disco y aquí el sistema. Aquí clonaríais el disco entero. Vamos a suponer que queremos clonar el sistema. Vais aquí, fijaros que aquí os sale el disco duro de origen y el de destino. Fijaros que lo marcamos y fijaros cómo tenemos. Aquí nos dice esto de lo usado y esto lo libre. Y aquí nos está diciendo lo que tenemos y fijaros que nos lo está reconociendo como SFAT, aunque lo hemos formateado en NFTs. Pero nos lo está reconociendo como SFAT, pero bueno, porque suele ser más moderno y lo suele reconocer así. Si lo hacéis en el FAT tampoco pasa nada. Bien, si quisiéramos clonar, le damos aquí ahora, fijaros dónde estamos. Vamos a ir de nuevo. Estamos en clonar sistema. Aquí clonaríamos lo que viene siendo nuestro Windows con nuestros archivos. Esto no lo podéis hacer con la versión gratuita, pero si imagínate tú tienes más datos y tú solamente quieres clonar lo que viene siendo el sistema con lo que lleve y con la configuración lógicamente, pero sin los datos usarías esto de clonar sistema. Pincharías aquí, le darías en siguiente. Fijaros, para clonar sistema tenéis que darle partición de destino primero. Primero le damos la partición de destino, le damos siguiente. Después de realizar la operación de la partición, se sobreescribirán o se borrarán, por lo que sugerimos que haga una copia de seguridad de lo que hay aquí. Vamos, que lo tengas totalmente libre para esto. Le damos en OK y fijaros que va a ser partición de origen CNTS, partición de origen FAT32, partición de origen y la partición de destino. Fijaros que nos está diciendo que es FAT. Aunque nosotros lo habíamos hecho, en teoría era NFTs, fijaros que el sistema de archivo es NFTs, pero no lo está reconociendo bien. Puede ser que no lo está reconociendo bien. Vamos a cerrarlo y abrirlo de nuevo y lo vamos a volver a hacer. ¿Por qué lo vamos a volver a ejecutar? Porque hemos formateado el disco y no lo está reconociendo bien. Y puede ser por eso, porque lo hemos formateado y este programa lo tenéis que conectar el disco y si tenéis que conectarlo y volverlo a cerrar y volverlo a abrir cada vez que conectéis. Bien, vamos a clonar el sistema. Aquí vamos al destino, que es este, y el origen, que es el de arriba. Marcamos el destino, aquí le decimos OK. Y fijaros cómo aquí ya me está reconociendo NFTs, tal y como lo hemos hecho ahora. Por lo tanto, si hacéis alguna modificación en vuestro disco duro, tenéis que soldar este programa y volverlo a abrir. Ahora aquí tenéis una opción que tenéis que mirar. Fijaros, aprovechar al máximo el espacio en disco. Alineación SSD. Si tienes un disco duro SSD, marcas esto. Clonar de sector a sector. Si quieres una clonación más segura, clonar sector a sector. Incluso te clonará los sectores malos. Y le das a iniciar clon.
Fijaros que le damos en iniciar clon y esto va a llevar un tiempo, pero así de sencillo lo haríais. Y ahora vamos a clonar el disco. Esto sería lo que tendríais que hacer si tendríais vosotros la versión gratis y vais a clonar todo. Le daríais en clonar disco y fijaros que aquí me está diciendo la de origen y ya se me marca, y esta es la de destino. 1,8 terabytes no asignado. No asignado, ¿por qué? Porque ahora mismo no está como formateado, porque lo hemos cancelado y se ha quedado como no asignado. Pero vamos a ver si lo puede hacer aunque sea así. Vamos a darle en siguiente y ahora marcamos el destino y le damos siguiente. Tamaño de disco, disco GPT, no está asignado. Y aquí editar particiones, fijaros. Convertir el disco de GPT a MBR. Fijaros, GPT es el nuevo, MBR es el antiguo. Si estáis clonando de un archivo nuevo a un antiguo, tenéis que marcar esto. Si no, no lo marquéis, porque de un disco duro HDD a un disco duro sólido sería GPT. Por lo tanto, esto no lo marquéis. Copiar sin redimensionar particiones. Ajustar todas las particiones a todo el disco. O editar las particiones de este disco. Fijaros que aquí podéis hacer más particiones si queréis. Hacer más particiones. Podéis hacer particiones. Y por ejemplo, fijaros. Si le doy a editar y le doy OK. Clonar sector por sector, alineación SSD, clonar sector por sector, iniciar clon. Bien. Y esto lo que va a hacer es clonar absolutamente todo. Pero ¿qué pasa? Lo vamos a pausar porque esto se puede pegar horas. Pero prácticamente es esto lo que tenéis que hacer. Vamos a darle a cancelar. Le decimos que sí y cancelamos. Y nos faltaría clonar partición. Si tuviéramos particiones, podríamos clonar esa partición solo. Aquí no, porque solamente tenemos C, pero si tuviéramos D o E, podríamos clonar esa partición. Le daríamos en siguiente, dice, si desea clonar la partición del sistema y hacerla arrancar después de la clonación, debe utilizar clonar sistema. Por eso nos dice que si queremos clonar sistema. ¿Por qué? Porque no es lógico que lo clonemos así, porque no se puede clonar una partición del sistema así, pero lo podéis clonar. Le decimos que sí, le damos el destino siguiente y ahora lo clonaría aquí. Pero no sería una partición que va a funcionar, porque no se debe de copiar una partición donde está Windows de esta manera. Podéis copiar datos. Aquí lo mismo. Podéis marcar la alineación, clonar sector por sector y darle en iniciar clon. Y ahí lo haría. Vamos a cancelar. Y ahora vamos a hacer lo siguiente. En vez de clonar el disco entero, vamos a clonar solo el sistema. Vamos a ir a C. Tenemos que marcar para clonar el sistema primero el destino. Le damos en siguiente. Y aquí nos dice... Vamos a darle a aprovechar al máximo el espacio en el disco, alineación SSD, clonar sector por sector y fijaros cómo nos está diciendo que el origen es NFTS, la partición de origen FAT32 y el tamaño. Entonces le damos a iniciar clon. Bien, fijaros, como nosotros hemos parado y hemos cancelado, esto no se debe hacer, pues hemos tenido que entrar en crear y formatear particiones y darle volumen. Pero bueno, vosotros no lo hagáis eso, para que no os pase eso. Pero yo voy a ir ahora aquí en formatear y lo voy a formatear de nuevo después de que ya en NFTS, formato rápido, y le doy en iniciar y le doy a borrar. Y en un momentico ya lo tengo formateado, listo para hacerlo. ¿Por qué? Porque lo voy a hacer una vez para que veáis cómo voy a usar el programa para hacerlo una vez. Una vez que lo habéis formateado, como antes, lo abrimos y vamos a clonar el sistema para migrar el sistema SSD a otro disco. En realidad a mí me vendría mejor clonar el disco duro de un disco duro o a otro. O incluso partición no, porque no tengo partición, pero puedo clonar el sistema solo. O sea, Windows. Le digo el destino, le digo siguiente
y le digo el origen. Aquí ya me tiene el origen y el destino. Tamaño 1,8 terabytes y usado 158. Le marcamos alineación SSD, clonar sector por sector, aprovechar al máximo el espacio en disco y le damos a iniciar clon. Y ahora sí, si lo paráis aquí, que sepáis que si lo paráis aquí no os lo va a reconocer. Por si os pasa, vais a ir aquí y vais a poner crear y formatear particiones. Y fijaros aquí, os saldría como no asignado cuando no está hecho. Os pondréis encima y le daríais a nuevo volumen simple, siguiente y siguiente, y ya lo asignaría. Ahora me sale así porque está trabajando con él, pero que sepáis que eso es lo que tenéis que hacer si le dais aquí a cancelar. No vaya a ser que lo que le deis a cancelar y os pase eso. Entonces tendría que hacer eso, cerrar este programa y volver a formatearlo y darle otra vez, si le dais alguna vez a cancelar, porque si no os va a decir que no tiene suficiente espacio porque no lo está reconociendo la partición. Luego te pondré una imagen, un trozo de vídeo de cómo tienes que hacer si quieres cambiar en tu laptop el disco duro, cómo lo tienes que hacer para que lo hagas. Pues ya simplemente ya una vez que ya lo tengáis hecho, la parte que queréis, pues lo apagáis, lo podéis ya cerrar todo y podéis guardar vuestro disco duro, bien sea este o sea el otro, y ponerlo en vuestra computadora. Vamos a ver ahora cómo lo deberíais de poner en vuestra computadora. Y bueno, y dudas y comentarios, déjamelo en la descripción del vídeo, cualquier cosa que tengas. Yo te dejo ahora con el vídeo y ahí terminamos. Bien, fijaros, ahora vais a venir aquí y vais a desmontar vuestra computadora. Vais a quitar los tornillicos que tenéis aquí y según qué disco duro tengáis, pues vais a poder acceder a él. Vais a quitar todos los tornillos y si tu laptop es moderna, llevaría este tipo de bus, este tipo de disco duro. Es NV, una interfaz que se utiliza principalmente en unidades de estado sólido. Aprovecha el bus de la placa para lograr velocidad de transferencia mucho más rápidas que SATA. ¿Cómo lo haríais? Una vez que habéis quitado ya los tornillos, vais a buscar este bus de aquí, que tenéis aquí. Y es muy fácil. Fijaros, para cambiarla, aquí vais a ver el bus. Y este sería el bus moderno y rápido. Fijaros que aquí tenéis una caja. Fijaros cómo la va a insertar. Simplemente la inclina un poco, 45 grados. Y la pone. Aquí teníais unas imágenes de lo que tenéis que comprar. El adaptador que tenéis que comprar para poner ese bus, que lo pondré por aquí otra vez, que sería ese es como una carcasa que tenéis que comprar donde se inserta y así podríais clonar ese disco duro si os sale. Aquí apretaríais ya vuestro disco duro y una vez que ya está hecho eso, simplemente ya tenéis que cerrar la tapa y esperar a que arranque y ya estaría con todo vuestro Windows normal. Tenéis que saber cuál es la que usa vuestro PC. Por ejemplo, este sería otro disco duro sólido. En este caso quitaríamos la tapa así de rápido y fíjate cómo se quita el disco duro. Y ahora lo cambiaría hasta el que así. Y así de sencillo y de fácil ya estarías cambiando. Hay algunos que cuesta un poco, tenéis que meter por ejemplo los HP y ahora ya lo encenderíais. Y así es sencillo y de fácil. Deciros que hay algunos que tenéis que meter por aquí alguna punta o algo para abrir la tapa con algún destornillador planico por aquí, pero eso por ejemplo en los modelos HP. Bueno, y nada más, suscríbete a mi canal que vamos a seguir enseñándote muchos truquitos y muchos temas muy interesantes para ti. Adiós.